Todos los seres humanos compartimos un destino inevitable, el final. Pero no todos lo enfrentamos de la misma manera. Algunos parten en silencio, otros se van en medio de la tragedia, y los famosos, aunque parezcan intocables, también caen en ese juego de la vida. Tus chapitas, mujer. Hoy abrimos un recuento escalofriante de figuras que se despidieron demasiado pronto, y lo hacemos con el caso número 1, el inolvidable Pedro Infante. Era el ídolo de México, el hombre que con su voz y su carisma había conquistado corazones de millones, pero el 15 de abril de 1957 su historia se detuvo abruptamente en el cielo. El avión que piloteaba apenas había despegado de Mérida, Yucatán, cuando se desplomó en un estruendo que sacudió al país entero. Pedro tenía apenas 39 años, estaba en la cúspide de su carrera, y de repente todo se apagó. Su partida dejó al pueblo mexicano hundido en lágrimas, sobre todo a esas mujeres que lo veían como su gran amor imposible. Fue un final desgarrador para un hombre que alcanzó un nivel de popularidad jamás visto, convirtiéndose en leyenda justo en el instante en que la tragedia lo arrebató del mundo. Llorar, saber sin remedio que se murió el amigo, que no estará más con nosotros. Y como si el destino quisiera ensañarse con las estrellas, los aviones han sido verdugos silenciosos que han dejado dolor y luto en el mundo artístico. Nuestro caso número 2 lo encarna nada menos que Jenni Rivera, la inolvidable diva de la banda. Era el 9 de diciembre de 2012. Jenni tenía 43 años, estaba en el momento más brillante de su carrera, y acababa de conquistar Monterrey con un concierto arrollador. Subió a ese avión privado rumbo a la Ciudad de México, sin saber que sería su último viaje. La versión oficial habla de un fallo técnico, pero entre murmullos y teorías nunca confirmadas, algunos insinuaron sabotaje. Lo cierto es que el avión se desplomó y con él se apagó la vida de una de las voces más poderosas y queridas del regional mexicano. El mundo perdió a una mujer que rompió barreras, que cantaba con la fuerza de sus heridas y que se convirtió en emblema para millones. La tragedia la arrancó de los escenarios, pero la convirtió en eterna. Amigos, recuerden, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no se perderán ninguno de nuestros temas llenos de misterio, drama e historias que siempre sorprenden. Rivera y 6 personas más. Los restos del avión fueron localizados cerca del rancho El Tejocote en el ejido. En nuestro caso número 3 aparece otra figura inmortal, la entrañable Chorreada, compañera inseparable del gran Pedro Infante. Juntos compartieron risas en los sets de filmación, escenas memorables en el cine y una química que el público mexicano nunca olvidó. Pero el destino parecía tener escrita una macabra coincidencia para ambos. Blanca Estela Pavón, con apenas 23 años de edad, viajaba rumbo a la Ciudad de México desde Oaxaca cuando la tragedia la sorprendió. El avión en el que iba, acompañada de su padre, se precipitó cerca del imponente volcán Popocatépetl el 26 de septiembre de 1949. No hubo sobrevivientes. Su partida fue un golpe devastador para el cine nacional y, sobre todo, para Pedro Infante, quien entre lágrimas murmuró, "Se me fue la chorreada", sin imaginar que pocos años después él correría con el mismo destino, dejando en claro que la vida a veces juega con ironías dolorosas. ¡Contéstame! ¿Te vas a enojar? ¿Más? Y vaya que los accidentes aéreos parecen tener un historial oscuro en el mundo artístico. En nuestro puesto número 4 se encuentra la bellísima Fanny Cano, actriz que brilló con luz propia en el cine y la televisión mexicana. El 7 de diciembre de 1983, Fanny se disponía a viajar rumbo a Roma. Nunca imaginó que el aeropuerto de Barajas, en Madrid, sería escenario de su tragedia. El avión en el que viajaba colisionó con otra aeronave en la pista, y en cuestión de segundos, las llamas consumieron todo. Tenía apenas 39 años. Era joven, talentosa y estaba en pleno auge de su carrera. Así fue como la actriz de Rubí perdió la vida, dejando tras de sí una estela de luto y un vacío enorme en el corazón del público. Un accidente tan lamentable como impactante, que la convirtió en otra de las víctimas de este destino fatal que tantas veces se ha repetido entre los famosos. Que lo tome. Todos me señalan como si yo fuera la usurpadora. Y es que sí, amigos, para la muerte no hay edad. Puede llegar en cualquier momento, sin avisar, y así lo demuestra nuestro caso número 5. Se trata de Ritchie Valens, el joven prodigio del rock and roll. Era apenas un muchacho de 17 años, con toda una vida por delante y una carrera que apenas comenzaba a despegar.
El 3 de febrero de 1959, en Iowa, su historia quedó marcada para siempre cuando el avión en el que viajaba se desplomó en medio de la noche helada. Lo más inquietante es que, según cuentan, Valens había expresado miedo a volar. Algunos dicen que presentía que algo malo ocurriría y que no quería subir a ese avión. Y aunque parecía un simple temor, aquel presentimiento se convirtió en su destino. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino también un golpe durísimo para el naciente rock and roll. Un talento arrebatado demasiado pronto, un ídolo juvenil que quedó atrapado en la eterna leyenda del día en que murió la música. Nuestro caso número 6 es nada menos que el inmortal ídolo del tango, el hombre que con su voz definió un género y marcó a toda una generación, Carlos Gardel. Era el 24 de junio de 1935 cuando el destino lo alcanzó en Medellín, Colombia. El avión en el que viajaba sufrió un accidente fatal y en cuestión de instantes la música perdió a uno de sus más grandes intérpretes. Allí quedó apagada la vida de quien fuese considerado el símbolo absoluto del tango argentino. Su muerte fue un golpe profundo no solo en Argentina, donde era venerado como un verdadero ídolo nacional, sino en toda América Latina. El eco de su voz, esa que parecía eterna, quedó grabado en la memoria colectiva, y con su partida, nació la leyenda. Gardel no murió. Gardel se convirtió en mito. Que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y sí, amigos, la historia está marcada por accidentes aéreos que no solo han arrebatado voces de la música, sino también leyendas del deporte. Uno de los más dolorosos ocurrió el 26 de enero de 2020, cuando el mundo perdió a la estrella del baloncesto Kobe Bryant. Apenas tenía 41 años y seguía siendo un referente dentro y fuera de la cancha. Ese día, viajaba en helicóptero por Calabasas, California, acompañado de su hija Gianna, de tan solo 13 años, y de varias personas más. Ninguno sobrevivió al impacto. La noticia corrió como fuego, dejando al planeta entero en shock. Kobe Bryant no solo fue uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol, sino también un símbolo de disciplina, pasión y legado deportivo. Su partida nos recordó, una vez más, que ni la gloria ni la grandeza logran esquivar la fragilidad de la vida. Han informado que el basquetbolista Kobe Bryant estaría a bordo de este helicóptero. Y sí, amigos, hay hombres que parecieran invencibles en la tierra, pero el destino siempre encuentra la forma de imponer su golpe final. Ese fue el caso número 8, el entrañable Rocky Marciano. En el ring nadie pudo derrotarlo. Fue un campeón imbatible, un verdadero titán del boxeo. Pero la vida le tenía preparada una tragedia fuera de las cuerdas. Viajaba rumbo a su casa en Miami cuando el avión en el que iba se desplomó. Marciano estaba a punto de cumplir 46 años al día siguiente, pero nunca llegó a soplar esas velas. Así fue como el guerrero indestructible del cuadrilátero cayó víctima de un destino cruel, dejando claro que ni la fuerza más grande puede vencer a la fragilidad humana. Pero bueno, amigos, dejemos los cielos y pasemos ahora a la tierra, porque los accidentes automovilísticos también se han llevado a grandes estrellas. En nuestro puesto número 9 encontramos al inolvidable Nino Bravo, una de las voces más potentes y queridas de la balada romántica en español. Era el 16 de abril de 1973 cuando el destino lo sorprendió en la provincia de Cuenca, España. Apenas tenía 28 años de edad y una carrera prometedora que lo colocaba como una de las figuras más brillantes de la música. El automóvil en el que viajaba perdió el control y todo terminó en segundos. Su vida se apagó demasiado pronto, pero sus canciones, esas baladas intensas que erizan la piel, quedaron vivas para siempre. Aún hoy, generaciones enteras siguen cantando sus éxitos, recordando la voz que nunca debió haberse silenciado tan temprano. En nuestro caso número 10 está la historia dolorosa de Adán Chalino Sánchez, heredero del legado musical de su padre, el inolvidable Chalino Sánchez. Era el 27 de marzo de 2004 cuando, con apenas 19 años, Adán viajaba entre los municipios de Rosario y Escuinapa, en Sinaloa. De pronto, un accidente automovilístico le arrebató la vida de manera fulminante. La tragedia golpeó doblemente, pues en ese mismo estado había sido asesinado años antes su padre, como si la sombra del destino persiguiera a la familia. A pesar de su corta edad, Adán ya había conquistado un lugar en la música regional mexicana, levantando la bandera del legado de su padre y ganándose el cariño de los fans.
Su partida dejó un vacío enorme, pero también consolidó el mito de los Sánchez como una dinastía marcada por el éxito y la tragedia. ¿Pudiste averiguar quién exactamente asesinó a Chalino? No, nunca se llegó a ninguna conclusión. Como te digo, tendríamos que... En nuestro caso número 11 nos encontramos con otra tragedia que golpeó a la música regional mexicana. Se trata de Ariel Camacho, joven talento que con apenas 22 años ya era considerado uno de los grandes impulsores del corrido tumbado. La madrugada de un fatídico día en Sinaloa, Ariel viajaba por carretera cuando un accidente automovilístico puso fin a su vida. El impacto fue devastador para sus seguidores, quienes veían en él la promesa de una nueva era musical. Hasta el día de hoy, el eco de su ausencia sigue pesando. Natanael Cano, uno de sus más fervientes admiradores y heredero artístico, no ha dejado de recordarlo, llegando a confesar en más de una ocasión el profundo cariño y admiración que sentía por él. Algunos incluso aseguran que Ariel había sido algo más que una inspiración, un amor imposible que Natanael aún llora en silencio. La muerte de Ariel Camacho no solo arrebató un talento en ascenso, sino que también dejó un vacío emocional y artístico que nunca se llenará del todo. Usted, por si no lo sabía, el cantante Ariel Camacho Barraza, ahí lo estamos escuchando, murió en un accidente automovilístico la madrugada de hoy. En nuestro caso número 12 aparece otro grande del regional mexicano, Lupe Tijerina. Su nombre quedó marcado en la historia como parte fundamental de los Cadetes de Linares, agrupación que llevó la música norteña a lo más alto. El 23 de septiembre de 2008, cuando tenía apenas 49 años, la tragedia lo alcanzó en la carretera de Nuevo León. Su vehículo se volcó de manera inesperada y en cuestión de segundos la vida de este ícono quedó apagada. La noticia sacudió profundamente al mundo de la música regional, porque Tijerina no solo había sido músico, sino un referente cultural que con su voz y su estilo marcó a toda una generación. Su partida dejó un vacío que ni el paso del tiempo ha logrado llenar, recordándonos que hasta las leyendas más fuertes pueden caer ante la fragilidad del destino. En nuestro caso número 13 tenemos a Carlos Parra, vocalista del grupo Los Parras, una de las agrupaciones más queridas del regional mexicano. El 6 de mayo de 2023, con apenas 26 años de edad, Carlos viajaba de Phoenix hacia Sonora junto a sus hermanos cuando la tragedia lo sorprendió en la carretera. Un accidente automovilístico terminó con su vida y llenó de luto no solo a su familia, sino también a miles de fans que lo seguían de cerca. Su muerte fue un golpe durísimo para la escena musical, porque Carlos representaba a una nueva generación de artistas que mantenían viva la pasión por el regional mexicano. La despedida fue amarga y dejó un vacío enorme, recordándonos, una vez más, que la carretera puede ser tan peligrosa como los cielos. En nuestro caso número 14 está una de las tragedias más recordadas de la realeza moderna, la de Lady Di, la princesa Diana. Era el 31 de agosto de 1997 cuando la princesa de corazones viajaba en un Mercedes por las calles de París. La persecución de un grupo de paparazzi se volvió una pesadilla, y en el intento de escapar, el automóvil terminó estrellándose en el interior del Puente del Alma. Allí, en medio del caos, se apagó la vida de la mujer que había conquistado al mundo entero con su carisma y su sensibilidad hacia los más necesitados. Tenía apenas 36 años, y su partida dejó al planeta entero en shock, generando teorías, especulaciones y un duelo colectivo que aún se recuerda como si hubiera ocurrido ayer. Fue un accidente trágico, pero también un episodio que convirtió a Diana en leyenda, reforzando su lugar eterno como la verdadera princesa del pueblo. Evaluando nueva información que recibió recientemente sobre las muertes de la princesa Diana de Gales y su novio Dodi Al-Fayed. Número 15. Una muerte tan rápida como furiosa fue la del actor Paul Walker, recordado por su papel en la saga Fast and Furious. El 30 de noviembre de 2013, Paul viajaba en Santa Clarita, California, a bordo de un automóvil deportivo junto a su amigo y piloto Roger Rodas. El vehículo alcanzaba los 160 km por hora cuando, de repente, perdió el control. El impacto contra un poste de luz y un árbol fue brutal. La muerte fue instantánea, incluso antes de que el auto ardiera en llamas. Así se apagó la vida de una estrella de Hollywood que, paradójicamente, encontró su final de la misma forma que el cine lo había inmortalizado, detrás del volante, a toda velocidad. Su partida dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la franquicia que lo convirtió en ícono. La tragedia convirtió a Paul Walker en una leyenda del cine de acción, recordado siempre con el rugir de un motor de fondo.
Falleció en un accidente automovilístico el actor Paul Walker, quien alcanzó la cumbre de su fama por su papel en la célebre saga de películas. En nuestro caso número 16 nos encontramos con una historia que estremeció al mundo del espectáculo mexicano, la de Viridiana Alatriste, la hija de la gran Silvia Pinal. Era el 25 de octubre de 1982 y la joven actriz había pasado la noche en una reunión en casa de su novio, el también actor Jaime Garza. Después de convivir alegremente con sus amigos, decidió partir, sin imaginar que esa sería su última noche con vida. La lluvia caía sobre la Ciudad de México, las calles estaban peligrosamente resbalosas, y en medio de la oscuridad ocurrió la tragedia. Viridiana no se percató de un barranco en el camino, y el accidente fue fulminante. El golpe acabó con su vida de manera instantánea. Tenía apenas 19 años, una carrera prometedora y un futuro brillante. Su muerte no solo dejó destrozada a su familia, con Silvia Pinal viviendo uno de los dolores más grandes de su vida, sino que también paralizó al público que ya veía en Viridiana a una estrella en ascenso. Una vida apagada demasiado pronto, en un destino tan cruel como inesperado. En la 100, y que ahí quedó o bien inconsciente o bien muerta, y ya cuando cayó se salió por la ventana y el coche. En nuestro caso número 17 nos encontramos con otra pérdida dolorosa en el regional mexicano, Javier Emilio Barbosa Sánchez, mejor conocido como El Güero. El 23 de septiembre de 2023, con apenas 60 años, el destino le jugó su última carta. Viajaba por las calles de Zapopan, Jalisco, cuando un choque contra otro vehículo le arrebató la vida de manera fulminante. La noticia dejó un vacío enorme entre sus seguidores y dentro de su familia, que tuvo que despedirlo en medio de la sorpresa y el dolor. La escena del regional perdió a una voz que, durante décadas, se había mantenido viva y vigente, marcando huella con su estilo y su entrega. Una partida que nos recuerda que, en la carretera, basta un instante para que todo cambie para siempre. Pues ya no tiene sentido estar atados así. En nuestro caso número 18 está la tragedia que apagó la vida de una actriz joven y prometedora, Aranza Peña. El 6 de agosto de 2022, en Salina Cruz, Oaxaca, la actriz sufrió un accidente automovilístico cuando su vehículo impactó contra un poste de cemento. Tenía apenas 25 años de edad, toda una vida por delante y un futuro brillante en la actuación. Su muerte fue un golpe inesperado que dejó en shock tanto a sus compañeros de la industria como a quienes seguían de cerca su carrera. Una vida truncada demasiado pronto, un talento que no alcanzó a florecer por completo, y otra muestra de cómo la carretera se ha convertido en escenario de tragedias que el espectáculo nunca olvida. En programas como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Bueno, pues ella lamentablemente falleció de forma trágica e inesperada. En nuestro caso número 19 está la trágica historia de Jorge Valenzuela, cantante y compositor del regional mexicano que comenzaba a abrirse paso en la industria con su talento y carisma. Con apenas 22 años de edad, la madrugada de aquel fatídico día en Culiacán, Sinaloa, Jorge perdió la vida tras impactar su vehículo contra una palmera en la colonia Lomas del Boulevard. El accidente fue fulminante y dejó destrozada a una generación de jóvenes seguidores que veían en él a un futuro grande de la música. Su partida, tan repentina como dolorosa, se convirtió en otra herida abierta para el regional mexicano, una escena marcada por la ironía de ver cómo sus nuevas promesas se apagan antes de alcanzar la cima. En nuestro caso número 20 está la actriz de Hollywood and Hachi, una mujer que brilló en la pantalla grande con su talento y personalidad intensa. El 11 de agosto de 2022, la tragedia la sorprendió en Los Ángeles. Ann conducía su automóvil cuando, de manera repentina, perdió el control y se estrelló contra una casa. El impacto fue brutal, y aunque sobrevivió inicialmente, las heridas fueron tan graves que días después, a los 53 años, perdió la vida. El accidente conmocionó a la industria cinematográfica y al público que la había seguido durante décadas. Fue una partida abrupta, inesperada, y que dejó en claro lo efímera que puede ser la vida, incluso para quienes parecen intocables bajo las luces de Hollywood. Bueno, ya vimos cómo el cielo y la carretera se han convertido en escenarios de tragedia, llevándose a grandes estrellas en accidentes aéreos y automovilísticos. Pero la historia del espectáculo guarda capítulos aún más oscuros, porque hay quienes no murieron por accidente, sino que fueron arrancados de este mundo de la manera más cruel, asesinados. Prepárense, porque lo que viene a continuación nos muestra el lado más despiadado de la fama, donde las luces y los aplausos no alcanzaron a proteger a sus ídolos.
estadounidense Anne Hess a los 53 años. No ha sobrevivido al grave accidente de tráfico que sufrió la Empezamos rápidamente esta nueva etapa con nuestro caso número 21, Chalino Sánchez, el llamado rey del corrido. Con apenas 31 años, Chalino se había convertido en un fenómeno de la música regional, pero también en un hombre rodeado de misterio, corridos prohibidos y enemigos poderosos. El 16 de mayo de 1992, tras ofrecer un concierto en Culiacán, Sinaloa, recibió en pleno escenario una nota amenazante. Muchos recuerdan la frialdad con la que siguió cantando, como si supiera que ese sería su último show. Horas después, fue brutalmente atacado a tiros. Su cuerpo quedó en la carretera, y con él murió uno de los intérpretes más auténticos y polémicos del género. La noticia conmocionó a México y al mundo del corrido, donde hasta el día de hoy se habla de su asesinato como una historia marcada por la violencia y la leyenda. En nuestro caso número 22 nos encontramos con otra de las muertes más estremecedoras del regional mexicano, la de Valentín Elizalde, mejor conocido como el Gallo de Oro. El 25 de noviembre de 2006, con tan solo 27 años, Valentín había ofrecido un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Al salir del evento, abordó su camioneta sin sospechar que la tragedia lo estaba esperando. Minutos después, el vehículo fue interceptado y recibió una lluvia de más de 70 disparos. La estrella de la banda y los corridos cayó abatida, y con él se apagó una de las voces más queridas del público. Su asesinato no solo dejó en luto a sus miles de seguidores, sino que también levantó sospechas, teorías y rumores que hasta el día de hoy rodean su muerte, convirtiéndola en un misterio doloroso dentro del mundo del espectáculo. En nuestro caso número 23 aparece una historia tan trágica como polémica, la de Zaida Peña, cantante de cumbia y norteño, reconocida por su agrupación Zaida y los Culpables. Con apenas 26 años, Zaida se encontraba en un motel de Matamoros, Tamaulipas, acompañada de una mujer con la que mantenía, según rumores, más que una simple amistad. Pero aquel encuentro terminó en tragedia. El esposo de esa mujer, cegado por los celos y la ira, irrumpió en el lugar y desató la violencia. El 1 de diciembre de 2007, Zaida fue baleada de manera brutal, y así se apagó la vida de una joven artista que tenía un futuro prometedor dentro de la música regional. Su asesinato no solo dejó enlutada a su familia y seguidores, sino que también generó controversia por las circunstancias íntimas que lo rodearon, convirtiendo su caso en una de esas muertes que la prensa jamás olvidó. Yo te amo y no quiero perderte. En nuestro caso número 24 se encuentra Sergio Gómez, vocalista del grupo Capaz de la Sierra, una de las agrupaciones más queridas de la música duranguense. El 1 de diciembre de 2007, tras una presentación en Michoacán, Sergio fue interceptado y posteriormente asesinado de manera brutal. Los rumores apuntaron a que su muerte estuvo ligada a un ajuste de cuentas, incluso se habló de heridas de faldas como supuesto motivo, pero lo cierto es que nunca se esclareció del todo. Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia extrema, lo que dejó en claro que no se trataba de un simple ataque, sino de un crimen calculado. La noticia conmocionó a México y marcó un antes y un después en la escena musical, pues dejó en evidencia los peligros que enfrentan los artistas en un mundo donde la fama a veces se mezcla con la sombra del crimen organizado. Sergio Gómez partió a los 34 años, dejando un vacío enorme en sus fans y una herida abierta en la historia de la música regional mexicana. Te quiero tanto, amor. En nuestro caso número 25 nos encontramos con una de las emboscadas más sangrientas que ha vivido la música regional mexicana, la tragedia de los Herederos de Sinaloa. El grupo, integrado por Jesús Moreno, Leo Peña y Mauricio Osuna, entre otros, se había ganado un lugar dentro del corrido, pero la violencia los alcanzó en pleno auge. En 2008, mientras circulaban por Culiacán, Sinaloa, fueron sorprendidos en una emboscada brutal. 3 de sus integrantes, junto con un subrepresentante, perdieron la vida de manera fulminante bajo una lluvia de balas. La escena fue impactante y dejó claro que, en el terreno del narcocorrido y la música regional, la delgada línea entre el aplauso y el peligro puede costar la vida. La noticia estremeció a los fans y colocó a los Herederos de Sinaloa en la lista negra de tragedias que nunca se olvidan, un recordatorio del precio tan alto que a veces cobra el mundo del espectáculo en medio de la violencia. En nuestro caso número 26 aparece la trágica historia de Fabián Ortega Piñón, mejor conocido como el Conde de la Sierra.
Con apenas 28 años de edad, Fabián ya se perfilaba como una promesa dentro de la música regional mexicana, especialmente en el género de los corridos. Sin embargo, su carrera y su vida se vieron brutalmente interrumpidas en una carretera de Chihuahua, donde fue asesinado de manera violenta. El suceso no solo marcó a su familia con un dolor imborrable, sino que también dejó al público con la sensación amarga de haber perdido a un talento joven que pudo haber llegado muy lejos. Su muerte se convirtió en una de esas tragedias que recuerdan lo frágil que puede ser la vida de quienes se mueven en el mundo de los corridos, donde la fama a menudo camina al filo del peligro. Y ahora te pregunto a ti, amigo, de todas estas muertes trágicas que vimos hoy, ¿cuál te ha parecido la más impactante? Déjamelo en los comentarios, que me encantaría leerte y saber tu opinión. En nuestro caso número 27 tenemos a Sergio Vega, mejor conocido como El Saca, una de las voces más queridas de la banda sinaloense. Tenía 40 años y una carrera sólida dentro del regional mexicano cuando la tragedia lo alcanzó. El 26 de junio de 2010, mientras conducía su automóvil por una carretera de Sonora, fue emboscado y atacado a tiros. Lo más estremecedor es que todo quedó registrado en audio, pues en ese momento Sergio hablaba por teléfono con su representante. Entre las palabras interrumpidas y el estruendo de las balas, se escuchó el instante en que su vida se apagó. La noticia sacudió al mundo del espectáculo, porque El Saca había sido víctima de un crimen directo, uno que dejó claro cómo la violencia no perdona ni a los ídolos que hacen cantar y bailar al pueblo. Su legado quedó manchado de sangre, pero también inmortalizado en cada corrido y cada canción que sigue resonando en su memoria. En nuestro caso número 28 aparece la trágica historia de Tito Torbellino, cantante de banda que se había ganado un lugar especial entre los fans del regional mexicano. Con apenas 33 años, su vida y su carrera fueron brutalmente interrumpidas el 29 de mayo de 2014 en Ciudad Obregón, Sonora. Ese día, mientras se encontraba en un restaurante, fue sorprendido por un grupo armado que lo atacó a tiros sin darle oportunidad de escapar. La noticia dejó consternados a sus seguidores, pues Tito era considerado una de las promesas más sólidas del género, con un estilo fresco y una creciente popularidad. Su asesinato no solo significó el final de su trayectoria, sino también otro recordatorio de los peligros que rodean a muchos artistas del regional mexicano. Tito Torbellino partió demasiado pronto, dejando tras de sí canciones que hoy se escuchan con un eco de nostalgia y dolor. En nuestro caso número 29 está la tragedia que marcó un antes y un después en la música latina, Selena Quintanilla. El 31 de marzo de 1995, con apenas 23 años, la llamada reina del Tex-Mex fue asesinada en Corpus Christi, Texas, a manos de Yolanda Saldívar, quien era presidenta de su club de fans y administraba parte de sus negocios. Lo más escalofriante es que, según se rumoró, Yolanda no solo la admiraba, sino que también estaba obsesionada con ella, al punto de que se dijo que estaba enamorada de Selena. La cantante había alcanzado un éxito impresionante, abriendo el camino para muchos artistas latinos en Estados Unidos y consolidándose como un fenómeno internacional. Su muerte dejó en shock al mundo entero, pues nadie podía imaginar que la traición vendría de alguien tan cercano. Selena partió demasiado pronto, pero su legado musical y cultural se volvió eterno. Cada canción, cada presentación y cada recuerdo de ella siguen vivos, confirmando que, aunque la bala de Yolanda la silenció, la voz de Selena jamás morirá. Lo que sucedió en esta habitación solo ellas lo saben, pero lo que todos conocemos y que se expuso en el juicio... En nuestro caso número 30 se encuentra Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, un cantante romántico que conquistó a miles con su estilo inconfundible. El 29 de noviembre de 1987, la tragedia lo alcanzó en la puerta de su propio hogar, en el Estado de México. Mientras descansaba, fue sorprendido y asesinado a balazos. Su muerte causó conmoción inmediata, porque fue de los primeros artistas en México en caer víctima de la violencia. Las investigaciones oficiales lo catalogaron como un asalto, pero con el tiempo comenzaron a surgir rumores, algunos aseguraban que en realidad había sido un lío de faldas lo que desató su final. Entre especulaciones y versiones contradictorias, el caso nunca se esclareció del todo, y hasta hoy permanece rodeado de misterio. Así, la voz del Pirulí se apagó a los 39 años, dejando una huella imborrable en la música romántica y una historia que todavía estremece por las sombras que la rodean.
En nuestro caso número 31 se encuentra uno de los crímenes más impactantes en la historia de la televisión mexicana, el de Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, Paco salió de desayunar en el famoso restaurante El Charco de las Ranas, en el Pedregal de la Ciudad de México. Al abordar su camioneta, fue sorprendido por un comando armado que lo atacó sin piedad. En cuestión de segundos, la balacera apagó la vida del carismático conductor, dejando en shock a un país entero que lo había visto todas las mañanas en la televisión. Más de 25 años han pasado desde aquel día, y las heridas aún siguen abiertas. Las investigaciones estuvieron llenas de controversia, sospechas y teorías que nunca terminaron de aclararse, convirtiendo la muerte de Paco Stanley en un caso envuelto en misterio y polémica. Su asesinato no solo fue una tragedia personal, sino también un símbolo del clima de inseguridad que comenzaba a marcar a México a finales del siglo XX. Jorge, el Angustias. ¿Qué? Incoloro Gil. Gracias, señor. Yo me quedé Incoloro. Pues hoy vamos a tenerle algo de espectáculo. Y vean, amigos, que ni la época de oro del cine mexicano fue tan dorada como parece. Detrás de las cámaras también hubo tragedias, y una de ellas ocurrió el 28 de mayo de 1960 en la Ciudad de México. El actor Ramón Gay, galán de la pantalla, fue asesinado en un episodio que parecía sacado de un melodrama, pero con un final real y desgarrador. Aquella noche, se encontraba platicando en la calle con su amiga, la actriz Evangelina Elizondo, cuando apareció el esposo de ella, el señor Paganoni, cegado por los celos y la furia. Al verlos conversando a las 2 de la mañana, perdió el control, sacó un arma y disparó contra Ramón Gay, quitándole la vida en cuestión de segundos. El hecho conmocionó a todo el medio artístico, que no podía creer que un actor de tanto talento y futuro quedara tendido en el pavimento víctima de un crimen pasional. La noticia corrió como pólvora y manchó con sangre la época dorada del cine mexicano, demostrando que la realidad, a veces, puede ser más cruel que cualquier guión. Todo terminó. No todo. En nuestro caso número 33 nos encontramos con otra tragedia que sacudió al cine mexicano en los años dorados. El 29 de mayo de 1960, apenas un día después del asesinato de Ramón Gay, la sangre volvió a correr en el mundo artístico. El actor Agustín de Anda, hijo del reconocido productor Raúl de Anda, perdió la vida en un hecho tan increíble como doloroso, fue asesinado por su propio suegro, Guillermo Lepe, padre de la actriz Ana Bortolatti. Las circunstancias del crimen fueron tan impactantes que la noticia se convirtió en un verdadero escándalo nacional. Nadie podía creer que una discusión familiar terminara de esa manera, sellando para siempre el destino de un joven actor que apenas comenzaba a brillar. Ese fin de semana quedó marcado como uno de los más oscuros para el espectáculo mexicano, un recordatorio de que ni siquiera las estrellas del cine estaban a salvo de las pasiones desbordadas y la violencia. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido entre tragedias, misterios y muertes que siguen estremeciendo al mundo del espectáculo. Historias que nos recuerdan que, detrás de la fama y el brillo de los reflectores, también existe la fragilidad de la vida. Lagunas de pesares. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así nos ayudan a seguir trayéndoles más y mejor contenido, y ustedes no se pierden ninguno de nuestros temas llenos de intriga, drama y emoción. Activen la campanita, dejen su like y compartan este video con sus amigos, porque lo que se viene está todavía más intenso. Nos vemos en el próximo capítulo, mi gente bonita, aquí en Tutoriales Gerberín, el canal con más sabor.